Molt bon dia a tothom. Anem a començar aquesta sessió corresponent al tercer bloc del Congrés, una sessió sobre condicions de treball per una societat justa i diversa. En aquest tercer bloc el que volem fer és emmarcar els objectius i també les polítiques que ens han d'ajudar a respondre als reptes que són clau per als treballs, en plural, també en la nostra societat. I, per tant, tractarem qüestions com pot ser la igualtat de gènere, l'equilibri entre l'economia, el treball i la vida, l'impacte de les tecnologies, les noves formes de treball, els desafiaments també en matèria de seguretat i salut laboral o pròpiament el que són les condicions de la prestació laboral. Per fer-ho ens acompanyen en aquesta primera mesa acadèmica 4 ponents. A la meva dreta Miguel Rodríguez Piñero Royo, que és catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla. Al meu costat, Adrián Todolí Signes, que és professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social, també de la Universitat de València, i també és llicenciat en Economia, a part d'en Dret. A la meva esquerra, Jesús Mercader Uguina, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Carlos III de Madrid. I al meu costat, a l'esquerra, María Luz Vega Ruiz, llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, especialista en Dret del Treball per la Universitat de Ginebra, va ser funcionària de la OIT i actualment és consultora laboral. En aquesta primera part de la sessió, en aquest primer bloc, començarà intervenint María Luz Vega, a qui li plantejarem les següents preguntes. En primer lugar, te queríamos plantear, María Luz, cuáles serían las condiciones laborales mínimas que debería tener una persona trabajadora para poder considerarse como condiciones de trabajo dignas. Cuando quieras. Bon dia y muchas gracias por la invitación. Bueno, es una pregunta compleja, porque en el fondo lo que tenemos que señalar es qué significa ese trabajo digno. Y voy a utilizar las palabras que dio la OIT, que no habla de dignidad, habla de decencia, en un concepto mucho más amplio que el concepto de decencia moral que nosotros hemos venido utilizando en el castellano. La verdad es que lo que tenemos es cuáles son aquellas condiciones que sintetizan las aspiraciones de las personas en su vida laboral. Eso es lo que daría lugar a ese trabajo decente o a esa dignidad. ¿Cuáles son esas aspiraciones? ¿Cuáles son lo que toda persona trabajadora quiere o necesita? La primera que nos viene claramente a la cabeza y la evidente es acceder a un empleo productivo, de calidad, con ingresos justos. Y cuando hablamos con ingresos justos no se trata solamente que sea un ingreso que le permita a él la vivencia o la sobrevivencia, sino también a su familia. Se trata de una idea en un concepto amplio. La segunda sería su seguridad, una seguridad tanto en el lugar de trabajo como una seguridad de vida, una seguridad con pisos mínimos de protección social, algo que le garantice la salud, que le evite tener riesgos que le produzcan un estrés y que de alguna forma limiten su dignidad. También ese trabajo que le facilite condiciones de desarrollo personal y de integración social. Es importantísimo tener en cuenta la felicidad a través de la integración del desarrollo y la libertad de expresión y de asociación, que son fórmulas o elementos básicos para que realmente un trabajador pueda desarrollarse tal y como es. Todo ello está cruzado por lo que es fundamental y en las primeras presentaciones se ha manifestado, que es la igualdad. La idea de ser igual respetando las diferencias. Es
mi aspiración mayor, la aspiración de todos, tener dignidad porque quiero ser igual a los demás, tengo que tener los mismos derechos y las mismas necesidades. ¿Cómo se puede esto, que es muy local, cómo se puede plasmar desde un punto de vista más jurídico? Lo cierto es que cuando hablamos de persona trabajadora, muchas veces no tenemos muy claro o pensamos simplemente en el trabajador de la fábrica, el trabajador fabril, el trabajador subordinado. No. Persona trabajadora es toda aquella que ejerce una actividad. Lo que tendríamos que garantizar hoy en día para tener esas garantías, para tener esas condiciones de vida, de dignidad mínimas o de decencia mínimas, son tener una serie de derechos que faciliten y que sean aplicables a todos. Unos derechos que no son solo los llamados derechos fundamentales, calificados como tales por la OIT y al que se ha unido recientemente a la seguridad y salud, o sea, como uno de los derechos fundamentales, sino también aquellos que pueden suponer lo que llamó la Comisión del Futuro del Trabajo una garantía universal. Aquellos que son necesarios y donde incluiríamos ciertos elementos de protección social, donde incluiríamos también ciertos elementos relativos a determinadas protecciones que van más allá de los derechos fundamentales. Un tema que es fundamental, y me quiero referir muy en particular porque Barcelona es la capital del tiempo este año, es el tiempo de trabajo, la soberanía del tiempo de trabajo. Estamos en una época donde la pobreza de tiempo es muy clara. Yo creo que la pandemia nos lo ha demostrado con esas formas de teletrabajo que nos vimos sometidos a impuestos y que nos faltan. Vivimos una época de penuria de tiempo y esto es fundamental para tener condiciones de vida dignas. Es necesario que tengamos no la gestión, sino una soberanía, vamos más allá de nuestro tiempo, que seamos capaces de tener una vida que donde el trabajo juega un papel importante, pero la vida personal también es fundamental. Y eso nos va a dar mucha más dignidad y sobre todo control. Yo creo que al final tener condiciones de vida decentes o dignas pasa por también tener un cierto control que facilitan toda esta serie de medidas de las que he mencionado que son necesarias. Has mencionado en un par de ocasiones la protección social y la siguiente pregunta que te queríamos plantear sería cuáles son los mínimos en esta materia, en materia de protección social, para garantizar el trabajo decente. Bueno, me refiero de nuevo a la OIT porque es la que, bueno, en el fondo es la que legisla para el mundo y de forma tripartita, que más muestra de legitimidad, vamos a decirlo así, sin perjuicio de luego las decisiones nacionales al respecto de las ratificaciones. La OIT, no hace más de 6 años, decidió que era necesario, a través de una recomendación, plantearse que todos los países tuvieran lo que se llama un piso mínimo de protección social. El término en castellano no es muy afortunado, porque hablar de pisos de protección social suena a otra cosa que yo siempre lo digo, no sé quién tradujo, pero creo que ahí resbaló un poquito. Pero bueno, lo que sí es importante es que estos pisos de protección social intentan garantizar unos mínimos de protección y que yo creo que son los básicos. Quizá nos van a parecer muy escasos en países desarrollados, pero hablar de esto en países donde la cobertura de la protección social deja fuera a un 40% de la población, cualquier tipo de protección social, que es en prácticamente 2/3 del mundo, es realmente importante. Es decir, pensemos con amplitud de miras. La protección social, esos pisos de protección social requieren que al menos se garantice un acceso a la atención de la salud esencial, incluyendo, por supuesto, la maternidad, y esto tiene mucho que ver con la igualdad, el tema del cuidado. Otro es una seguridad básica de ingresos, también para los niños, porque, aunque nos parezca mentira, estamos hablando de una incorporación muy temprana a los niños al trabajo y es necesario que estos niños puedan tener ingresos para la educación, para crecer y para ser trabajadores sanos y decentes en un futuro. Otro es una seguridad de ingreso también para las personas en edad de trabajar o las personas adultas que están en edad activa y que tienen que tener algún medio de vida y que habrá que buscar cuáles son estos ingresos suficientes que le permitan tener unas condiciones mínimas. Y el último, por supuesto, es una seguridad de ingresos para los adultos mayores, es decir, algún tipo de sistema de pensión. Estas son las protecciones, los pisos mínimos, el piso mínimo que podemos contar. Por supuesto, si ya vamos a países desarrollados donde la protección social va mucho más adelante, entraríamos en el área de tipos de ingresos mínimos garantizados, ingreso universal, que son debates muy importantes, grandes, y debates muy políticos y a los que es difícil a veces asegurar cuál sería el mejor método, porque realmente hay evaluaciones de todo tipo. Pero lo que sí es cierto es que si hablamos de dignidad, esa protección social es necesaria y al menos esos mínimos
porque si no, no tiene ningún sentido. No hay dignidad y no hay decencia. Efectivamente. Y también juega un papel central la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Qué papel crees que tiene a día de hoy la seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo precisamente de condiciones de trabajo dignas? Bueno, yo creo que la seguridad y salud desde el principio era un tema central en el estudio del mundo del trabajo. No sé por qué hace unos años no se convirtió en un tema tan central, se convirtió simplemente en un tema de prevención, un tema de reparación de accidentes y no se consideró de una forma integral. Se separó un poco la seguridad y salud de las demás condiciones de trabajo, lo que yo creo que fue un tanto erróneo. ¿Por qué? Porque la seguridad y salud, y esto la pandemia lo ha demostrado de forma evidente, la salud no se puede progresar como trabajador si uno no es un trabajador sano o un empresario sano. La salud es integral, es la que da la posibilidad de trabajar, es la que garantiza mi capacidad de integrarme y de poder ejercer otras actividades. Lo que está muy claro es que contar hoy con un concepto de salud que sea un derecho fundamental ha sido reconocido en la última conferencia de trabajo en la propia OIT, pero también yo creo que lo ha reconocido en la propia marcha y los propios frutos y la propia situación del trabajo. Hoy no podemos hablar de salud si no hablamos de salud mental, un tema que ha sido un poco denostado, porque salud mental no se trata solo de tener, digamos, equilibrio o claridad o no padecer enfermedades mentales, sino se trata de evitar el estrés, se trata de evitar el cansancio, está muy unido a lo que hablaba, al horario de trabajo, está muy unido al salario. No podemos olvidar cuestiones como, por ejemplo, el trabajo nocturno. Existen estudios científicos que prueban que el exceso de trabajo nocturno lleva a incrementar no solo el estrés, la fatiga mental, sino enfermedades crónicas como las cardiovasculares y el cáncer. Y hablamos de un 40% de aumento de posibilidad de tener cáncer cuando se tiene trabajo nocturno reiterado. Es obvio que la salud es esencial. La salud que empieza a confundirse, esta salud profesional, con la salud privada. Es muy difícil hoy en día cortar dónde están los límites entre una y otra. Y, por lo tanto, aquí entramos en una idea de la necesidad de que esta salud sea reconocida como un derecho tanto en los sistemas de protección como en los sistemas de trabajo y que establezcamos políticas donde la salud esté en el centro. No podemos ya hablar de ninguna política laboral sin considerar la salud, no solo porque es un derecho humano fundamental, sino porque es un derecho fundamental en el trabajo. Yo creo que es un elemento clave de la justicia social y, bueno, doy gracias a este reconocimiento que se le ha dado y a situar a la salud otra vez en el centro. Pues muchas gracias, Anieluz. Adrián, la primera pregunta que queríamos plantearte en tu caso sería cómo compartir, cambiando un poco de temática, cómo compartir las ganancias de productividad empresariales y que finalmente se generan y cómo trasladarlas también a los salarios y la repartición con los beneficios empresariales. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a estar aquí y, bueno, y estar entre tan lujosos compañeros y también amigos. Para mí es un placer. Y además, yo quería empezar también dando la enhorabuena por organizar este congreso. Yo creo que es el momento, ¿no?, de hablar de hablar de treball, de hablar de trabajo, porque efectivamente yo creo que ahora está siendo crucial. Hace poco, el Fondo Monetario Internacional sacaba, que yo creo que no es sospechoso de nada, sacaba un informe que vinculaba el aumento de los extremismos políticos precisamente con el aumento de la desigualdad social, provocada en muchos casos precisamente por los problemas en el trabajo, ¿no? Es decir, por la precariedad. Entonces, es decir, fenómenos, pues eso, como pueda pasar Trump en Estados Unidos o incluso el Brexit, los sociólogos, y ya digo, incluso el Fondo Monetario Internacional, lo empieza a relacionar con la desigualdad social. Y, concretamente, los datos nos dicen que estamos en los mismos niveles de desigualdad social que antes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es muy preocupante. Es decir, aumento de extremismos relacionado con desigualdad social en un momento que llevábamos como 80 años o más sin
tantos niveles de desigualdad social. Y esto está relacionado precisamente con la pregunta que me hacías. Y es, bueno, obviamente hay que partir de la necesidad de productividad. Es decir, si no hay aumentos de productividad, es muy difícil que haya crecimiento económico, es muy difícil que las empresas puedan funcionar y sean competitivas. Ahora bien, una vez está esa productividad, una vez hemos conseguido aumentar la productividad, ¿qué hacemos o qué se está haciendo con esas ganancias de productividad? Pues bueno, y aquí es donde hay un punto de inflexión que en parte provoca todo esto que estábamos diciendo de la desigualdad social. Hasta los años 70, los aumentos de productividad estaban totalmente vinculados con el salario. Es decir, los aumentos de productividad que se generaban en la empresa provocaba aumentos salariales. Y de hecho, mirábamos la gráfica y había una equivalencia. Esto en los años 70 se rompe y desde entonces los aumentos de productividad no van a aumentos salariales. Esto en principio los economistas no lo entienden, porque la teoría clásica nos dice que el salario el salario de los trabajadores y trabajadoras viene relacionado con la productividad marginal del trabajo. Pero hemos visto que esto ya no es así. De hecho, y ya no voy a traer, aunque es verdad que las gráficas que normalmente vemos siempre nos traen datos de Estados Unidos, trayendo datos en el Estado español, la productividad en los últimos 20-25 años ha aumentado un 14%, la productividad de los trabajadores y trabajadoras en el Estado español, pero los salarios reales han aumentado un 1%. Es decir, que ha habido pues eso, un 12-13% que debería haber ido a salarios de acuerdo con las teorías clásicas. Ni siquiera no estamos hablando de acuerdo con Marx, ¿no? Estamos hablando de acuerdo con las teorías clásicas económicas, pero que no ha ido salario. Entonces, claro, esto plantea que, bueno, cosas como, hace poco salía un artículo de La Vanguardia que hablaba de que los trabajadores jóvenes, a pesar de trabajar a tiempo completo, no podían independizarse, no podían configurar una vida bueno, pues conforme a la libertad de que cada uno tiene como mínimo de salir de casa de sus padres, ¿no? Y poder tener pues eso, independencia económica. Claro, esto obviamente provoca que esta gente rechace el modelo. Es decir, si yo con un trabajo a tiempo completo no puedo independizarme, primero, la primera opción es, pues, ¿para qué trabajar? La segunda opción es, vale, yo trabajo, pero de otra manera. Tengo que cambiar esta forma, o incluso rebelarme contra el modelo económico y votar o otras opciones en contra de este modelo. Y todo viene por esto. Viene por el hecho de que en los últimos 30 o 40 años las ganancias de productividad no se han repartido como deberían. Es decir, pues la parte que le corresponde a los trabajadores y trabajadoras, pues que se le entregara. Entonces, esto, ¿cómo se podría cambiar o cuál es el problema? Bueno, pues para esto simplemente voy a contar un ejemplo y que ni siquiera va en materia de salario, pero yo creo que es muy claro respecto a cuando hay una ganancia de productividad, cómo repartirla. Es el caso que todos yo creo que nos preocupa, que es el de la automatización, sobre todo ahora con el chat GPT, con los algoritmos, con las máquinas. Es decir, con eso se va a ganar muchísima productividad. Obviamente tú vas a poder hacer lo mismo en mucho menos tiempo. Bueno, pues esto se ha analizado en un estudio hecho por David Autor entre Estados Unidos y Alemania. Y se ha comparado misma industria, mismo sector, mismo tamaño de empresas. La introducción de una máquina en Estados Unidos provocaba 6 despidos, mientras que en Alemania provocaba solamente 2 despidos y luego, en este caso en Alemania, una reducción de jornada de trabajo. Es decir, que en vez de, como esa máquina sustituía a 6 trabajadores, en vez de despedir a 6 trabajadores, lo que provocaba es que se buscaban otras fórmulas. Solamente, pues en ese caso, se despedía 2 y el resto se reducía la jornada. Se hacía, esas ganancias de productividad se repartían de manera distinta. Y la clave que se plantea a los investigadores es ¿por qué? Porque hay diferencias. Y la respuesta es, claro, nosotros sobre todo desde Europa lo vemos fácil. En Estados Unidos se lo preguntaron, lo analizaron. Básicamente la respuesta es la negociación colectiva. Es decir, mientras que en Estados Unidos no hay un modelo instaurado de negociación colectiva en el que se negocie los repartos de productividad, aquí en Europa, especialmente en Alemania, sí existe.
Y entonces los trabajadores, es cierto, porque como en Alemania los salarios de la industria son bastante altos, los trabajadores dicen, bueno, pues en vez de en más salario, en reducción de jornada. Pero la idea es la misma, productividad por hora, salario por hora. Si reduces las horas de trabajo y mantienes el salario hora al final aumenta, ¿no? Entonces, la idea es que se negocia el reparto de esas ganancias de productividad. Entonces, la idea es, a través de la negociación colectiva, a través de un reforzamiento de la negociación colectiva, que obviamente también ha ido debilitándose en los últimos 40 años, sería la manera de mejorar ese mejor reparto o más equitativo reparto o con mayor justicia social ese reparto, sobre todo, además, para evitar los conflictos políticos que se están relacionando, porque esto no es solo el mercado de trabajo, es que esto luego tiene consecuencias graves para la sociedad en general. Has mencionado ya también la cuestión de la tecnología, por ahí iban las dos otras preguntas que por razones de tiempo te voy a plantear conjuntamente. Una sería, ¿cuál es el impacto de las nuevas formas de trabajo? Y hablamos, pues, por ejemplo, del trabajo en plataformas digitales, en las condiciones de trabajo. Y vinculado a ello, ¿qué retos plantea la tecnología también para la protección de los derechos fundamentales de las personas? Bueno, aquí la cuestión es que, y de hecho yo llevo mucho tiempo analizando la tecnología, cómo afecta la tecnología en el mercado de trabajo, y yo aquí llego, una de las conclusiones, sobre todo, por ejemplo, el tema de plataformas, el tema de algoritmos, que vemos es que la tecnología, pero esto ha pasado desde el origen, desde la revolución industrial, lo que hace es reducir el poder de negociación de trabajadores y trabajadoras. Es decir, y esto es un hecho porque normalmente lo que hace la tecnología es que el trabajador o trabajadora necesite esa tecnología para poder trabajar, y esa tecnología pertenece a un tercero que obviamente va a querer una parte de lo que se genera, ¿no? Entonces, esto, en un ejemplo que podemos ver, muy reciente de hecho, y también este estudio que traigo es de JP Morgan, del banco, que tampoco creo que sea sospechoso de nada, en el que analiza en la ciudad de San Francisco, hace 15 años, había taxis, como en cualquier ciudad. Ahora mismo el número de licencias que se utilizan de taxi se ha reducido a un 10% de lo que había. O sea, ha desaparecido un 90% de taxis. Ahora mismo solo existen plataformas de transporte, ¿no? Bueno, pues se analiza las condiciones y lo primero que se descubre es que los que ahora están trabajando en plataformas de transporte anteriormente trabajaban en el taxi. Es decir, que no es un tema de que se ha generado nuevo empleo, sino que se ha transformado. Antes eran taxistas y ahora trabajan para plataformas de transporte por ciudad. Y la otra cosa que analiza este informe, repito, de JP Morgan, es que hacen el mismo trabajo, trabajan las mismas horas, pero ahora cobran más o menos un 50% menos, o perciben en ingresos un 50% menos de lo que percibían antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Es decir, bueno, pues que la plataforma dice, oiga, de lo que tú antes ganabas, yo me quedo pues un 40 o un 50% de lo que tú antes ganabas, porque ahora utilizas mi plataforma para poder prestar ese servicio. Y repito, esto es histórico, es decir, desde que aparece la máquina de vapor en las fábricas, pues los trabajadores que lo hacían en su casa y cosiendo, pues obtenía mejores ingresos que cuando pasa a la fábrica, y todos sabemos las condiciones laborales, sobre todo al principio de la Revolución Industrial, ¿no? Si hemos leído a Dickens, sabemos cuáles eran estas situaciones, que efectivamente eran condiciones laborales mucho peores, no solo salariales, sino incluso en aquel momento, sin leyes de prevención de riesgos laborales, incluso para la salud, ¿no? Entonces, quiero decir que esto ha pasado siempre. Históricamente, siempre que ha pasado una tecnología ha pasado a ser necesaria para prestar servicios, pues bueno, el dueño de esa tecnología quiere algo, que es nuevamente el dueño del capital, y es además lógico y perfectamente admisible, ¿eh? Es decir, yo en esto no creo que, yo creo que es natural y es como debe funcionar. Y yo creo que entonces esta reflexión la hago sobre todo para que pensemos que esto ya ha pasado antes y que no es tal disrupción como creemos, y que probablemente la solución deba ser la misma. Es decir, cuando aparecieron las fábricas, la solución no fue prohibir las fábricas. La solución fue regular las condiciones laborales y, sobre todo, permitir una negociación entre, pues eso, negociación colectiva, es decir, representantes de los trabajadores y empresa para establecer las condiciones laborales. Y yo creo que la solución respecto a las nuevas tecnologías, plataformas o algoritmos o inteligencia artificial, va a tener que ser la misma. Es decir, va a tener que ser regular, no prohibir,
sino regular. Y no tanto regular ni siquiera la tecnología, que es un poco el foco que está poniendo ahora la Unión Europea. Yo creo que no es solo regular la tecnología, sino sobre todo regular sus efectos. Es decir, pues eso, condiciones laborales dignas a través de negociación colectiva. Yo creo que ese debe ser el planteamiento. Pues muchas gracias, Adrián. Hemos empezado hablando contigo sobre cambio tecnológico. Vamos a seguir con Miguel, porque uno de los efectos que genera el cambio tecnológico es también la disolución de las fronteras cuando se prestan los servicios online. ¿Crees que está preparado el ordenamiento jurídico para hacer frente a ese desafío? Bien, muchas gracias. Muchas gracias y felicidades a la organización y a todo el personal de apoyo. Gracias por el apoyo y la invitación. Y lo estábamos comentando antes, yo estoy encantado de estar aquí porque es un congreso que se hace porque no ha pasado nada. Es decir, nosotros los que nos dedicamos al derecho del trabajo, pues hay un congreso porque hay una reforma, cambia una ley, una sentencia. Ahora no pasa nada, pero en realidad está pasando todo. Entonces, esos son los congresos buenos, esos son los temas, las oportunidades que hay que ver, y de luego felicito a los organizadores porque precisamente están pasando muchas cosas, aunque no haya algo concreto que te haga plantear el debate. Yo creo que el derecho del trabajo, el cambio tecnológico siempre ha sido un desafío, un elemento que le ha afectado profundamente y que viene afrontando desde sus propios inicios. Es decir, el derecho al trabajo es una teoría crítica del derecho que responde a un cambio tecnológico y un cambio productivo. Es decir, pero nos diseñamos pensando en esa nueva tecnología, y cuando la tecnología que era nueva entonces, y cada vez que ha habido un shock tecnológico, pues sudamos, nos cuesta trabajo hacerlo. Pongo un ejemplo. Si vamos al Estatuto de los Trabajadores, no encontramos la palabra ordenador. Está la palabra digital desde el año 2018 y el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Eso te indica un poco cómo los cambios tecnológicos cuestan de interiorizarse. Y los aspectos que hay son no los tradicionales, sino creo que el cambio tecnológico que tenemos ahora es de la suficiente magnitud como para que haya problemas nuevos. Y un problema, por ejemplo, que hasta ahora no nos habíamos planteado, tiene que ver con la internacionalización de las prestaciones de servicio a través de las plataformas. Es decir, ahora mismo se han creado unos marketplaces globales donde clientes y trabajadores, en muchos casos autónomos, se encuentran y celebran contratos e intercambian servicios por dinero en cualquier lugar del mundo. Es decir, entonces, la disolución de las fronteras nacionales afecta a la eficacia del derecho del trabajo. El derecho del trabajo se construye sobre un espacio. La integración económica ya supuso un primer desafío, pero fuimos capaces de desarrollar instrumentos de respuesta a través de la armonización, la coordinación, la seguridad social, pero ahora que tenemos marketplaces globales, estamos perdiendo, tenemos una brecha que reduce enormemente la eficacia de las normas laborales. Y no es un fenómeno nuevo, es decir, el origen del derecho del trabajo junto a la prevención de riesgos laborales es el derecho a la inmigración. Sin embargo, esto es una cosa completamente distinta. Hemos regulado la inmigración, hay un derecho internacional privado del trabajo, hay una regulación de los desplazamientos temporales de trabajadores, de la libertad de circulación, pero fenómenos de este tipo no somos capaces de responder. Y nos enfrentamos a una particularidad. Por un lado, este tipo de prestaciones internacionales está permitiendo importar condiciones de trabajo ajenas. Es decir, tú puedes contratar aquí en España servicios, pero en las condiciones de trabajo de otro país, con los costes laborales, con los derechos laborales de otros países, y eso es un fenómeno que le quita eficacia a las normas de aquí, pero también a las normas de allí. Y, en segundo lugar, estamos hablando de un mercado global que está heterorregulado por la plataforma. Es decir, hay ese mito de que, bueno, las plataformas es un mercado autorregulado. No es verdad. Es un mercado heterorregulado. ¿Heterorregulado por qué? Por la plataforma, que es la que impone las condiciones. Y en muchas cosas, su modelo de negocio se basa precisamente en esta diferencia de condiciones y de costes laborales entre los distintos países. Y eso es un desafío que ahora mismo no tenemos instrumentos suficientes en el derecho internacional privado para darle respuesta. La digitalización, aparte de un fenómeno como el que ahora comentabas, también genera un crecimiento del trabajo por cuenta propia y un cambio en la composición y en la forma de trabajar. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta del ordenamiento jurídico ante este fenómeno también? Sí, eso es lo que se llama en Estados Unidos la revolución freelance, es decir, que es un fenómeno donde
cada vez hay más autónomos y hay un mercado enorme de trabajadores autónomos que trabajan apoyándose muchas veces en plataformas de manera remota, prestaciones en formato crowdworking, pequeños trabajos, y van acumulando pequeños trabajos hasta hacerse, digamos, una cartera de un portfolio de clientes y, digamos, vivir de eso. Pero eso es muy distinto al trabajador autónomo tradicional. Entonces, el derecho al trabajo, al menos en Europa, está muy preocupado por este fenómeno desde el punto de vista de la posibilidad de la erosión del derecho al trabajo tradicional. Nosotros siempre hemos estado muy cómodos, nuestra zona de confort es la del trabajo asalariado. Cuando nos hablan del trabajo autónomo, muchas veces tendemos a pensar que no es nuestro, y cuando lo miramos es que, bueno, pensamos en términos de fraude, falso autónomo, y al final la solución que damos siempre un poco es convertir en trabajadores a los autónomos, trabajadores asalariados a los autónomos, o bien extender a los autónomos algunas de las instituciones del derecho tradicionales de los asalariados, como ocurrió, por ejemplo, históricamente con la Seguridad Social. Es decir, nosotros, en nuestra zona de confort, tenemos unos instrumentos para regular a los autónomos, que son, pero son limitados. ¿Por qué? Porque nuestro modelo, el trabajo asalariado, se basa en regular, en tener un empresario que sea un responsable de los derechos de los trabajadores y de la tutela de los trabajadores en cada relación de trabajo, y un sistema de aseguramiento. Claro, cuando nos movemos en el trabajo autónomo, por ejemplo, la figura del empleador desaparece. Ya no vamos a tener un empleador que podamos convertirlo en un referente normativo al que atribuirle responsabilidades. No existe. Cuando hablamos de verdaderos autónomos, es decir, si estamos hablando de falsos autónomos, es otra cosa. Entonces, eso ya de entrada ya nos deja bastante descolocados. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues intentamos utilizar la capacidad de innovación que nos deja el ordenamiento jurídico. ¿Qué hacemos? Nos hemos inventado, hemos creado categorías intermedias, como los trabajadores, los TRAD en España, para autónomos, pero eso ha tenido un alcance limitado. Hemos generalizado la seguridad social a los autónomos y estamos mejorando la calidad de la seguridad social del trabajo autónomo. Creo que es una buena medida. Estamos luchando contra el fraude en los autónomos, pero poco más podemos hacer. ¿Por qué? Porque el problema no es que estemos en una zona de confort, es que estamos en una zona de singularidad. Y me explico. El derecho al trabajo es una singularidad, es una excepción a una regla. Hay un derecho de la economía que tiene una serie de reglas y principios, y dentro de esa regla está la aldea gala del derecho del trabajo, al que se le consiente que tenga otra serie de cosas, como por ejemplo derechos colectivos, que tenga libertad sindical, que tenga derecho de huelga, que tenga un altísimo nivel de regulación contractual. Eso se nos permite al derecho del trabajo para los trabajadores asalariados. Pero claro, cuando nos movemos en el trabajo autónomo, estamos pensando en empresas, o desde el punto de vista del ordenamiento son microempresas, con lo cual ya no estamos en esa zona de singularidad. Ya se le aplica el derecho de la competencia, las libertades económicas y todo ese conjunto de paquetes que se aplica a las empresas, cuando en realidad no lo son. Y ese es el gran desafío que tenemos. Es decir, el problema es que las fronteras que nos han protegido en la regulación del trabajo asalariado ahora nos están impidiendo ofrecer una respuesta adecuada al trabajo autónomo. ¿Cuál es la solución? Pues simplemente tenemos que romper esas fronteras, tenemos que dejar de ser una singularidad y que la regulación basada en los principios del derecho del trabajo pues sea mucho más normal para otros sectores fuera del trabajo asalariado, incluyendo el trabajo autónomo. Y yo haría una reflexión, es decir, de hace mucho tiempo se oye esa expresión inglesa, americana, de que hay empresas que son demasiado grandes para caer, son too big to fall. Sin embargo, nadie dice que hay empresas que son demasiado pequeñas como para dejarlas caer, o demasiado pequeñas, como decíamos en inglés, to be left alone, es decir, too small to be left alone. No podemos dejar solos a determinadas empresas, son demasiado pequeñas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con el trabajo autónomo. Hemos hablado sobre cómo afecta la digitalización al derecho del trabajo, pero por otra parte podemos plantearnos también cómo afecta el derecho del trabajo al desarrollo tecnológico. Es decir, de alguna forma, ¿es el derecho del trabajo una regulación que promueve o que retrasa los avances, si lo podemos plantear de esta forma? Sí, yo creo que es una línea de investigación que estamos desarrollando como mi proyecto. Claro que últimamente hemos investigado mucho, como tú has dicho, es decir, bueno, cómo afecta la digitalización a los empleos, a las condiciones de trabajo, a los derechos de los trabajadores. Pero claro, muchas veces le damos la vuelta. Y esto es un análisis que se ha hecho en otras ramas del derecho, pero que falta en el derecho del trabajo. Es decir, el ordenamiento jurídico favorece la innovación tecnológica, y esto se ha estudiado sobre todo en derecho mercantil, en derecho fiscal, en derecho administrativo, pero en derecho del trabajo se ha estudiado muy poco. Entonces, la idea es,
para que haya un desarrollo tecnológico adecuado, tú tienes que ofrecer unas condiciones de trabajo a los tecnólogos que sean adecuados. Y digo tecnólogos en sentido amplio, incluyendo centros de investigación, universidades y este tipo de cosas. Sabemos que ahora mismo, en el entorno tecnológico, las condiciones de trabajo no son buenas. A veces nos engañan, es decir, nos engañan los altos sueldos, las condiciones, bueno, el trabajo este que tienes una futbolina y tal, todo como muy bonito, muy idílico, pero ¿qué está pasando? Hemos visto lo que ha pasado con la crisis de empleo en las tecnológicas. Es decir, es que de un día para otro se destruyen miles de puestos de trabajo y les arruina la vida a gente que ha hecho una inversión en formación tremenda, que tienen una cantidad de capital humano acumulado y de conocimiento adecuado y han quedado absolutamente tirados. Yo creo que hay que... si queremos efectivamente mejorar el desarrollo tecnológico y científico en general, tenemos que proteger a nuestros científicos. ¿Proteger a nuestros científicos en qué cosas? Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en la precarización. No tiene sentido que todas las categorías profesionales de la área de la ciencia, salvo una o dos, sean temporales. No, es que solo te puedes hacer fijo cuando ya tengas un nivel de conocimiento y de experiencia. Bueno, ¿por qué? El tema de la dependencia, la hiperdependencia en la que están sometidos los científicos, que dependen de esa relación que se establece con un jefe de proyecto, un jefe de equipo, un maestro del que depende tu carrera profesional para publicar, para que te saquen plazas de investigación y tal. Eso es algo absolutamente anormal. Nosotros, los que nos movemos en el ámbito universitario, lo hemos interiorizado, pero no es normal ni justo. Y es interesante, lo digo aquí en Cataluña, porque está surgiendo un movimiento aquí en Cataluña, el Me Too académico, donde se están produciendo una serie de denuncias importantes de personas que han sufrido acoso moral, acoso laboral, incluso acoso sexual, en el ámbito universitario, en el ámbito de investigación, porque es un contexto que ayuda mucho a eso, precisamente porque no pone límites a lo que es el poder de dirección, mezcla los elementos contractuales y directivos con los personales, y al final el resultado es que los trabajadores y las trabajadoras están en una condición de enorme dependencia. Entonces, eso es uno de los muchos aspectos que habría que cambiar. Ya termino, el tema de la movilidad. Es decir, nosotros hemos interiorizado que el científico la carrera científica es una carrera global, la movilidad, las estancias, los sabáticos y tal, y realmente no hemos reflexionado sobre qué impacto tiene eso en la vida de las personas que se dedican a esto. Desagregado por género, por supuesto, porque un tema del reparto desigual de los cuidados pues afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Esa obligación de tener que irte cada cierto tiempo a formarte fuera, pues porque si no llegas a nada en tu carrera. Entonces yo creo que es necesario un estudio a fondo de ese modelo de empleo científico, tecnológico, académico que tenemos para normalizarlo con los trabajos ordinarios y que esos derechos que los trabajadores tienen en otros ámbitos lo tengan también en el ámbito científico. Pues muchas gracias, Miguel, también por todas las aportaciones. Sin duda, la transformación digital es un elemento central, ¿no?, en este debate. Y en este sentido, pues vamos a seguir con Jesús, a quien queríamos también preguntar, siguiendo al hilo de la cuestión de la transformación digital, ¿con qué escenario laboral nos podríamos encontrar en un futuro próximo como consecuencia de esta transformación digital? Pues en primer lugar, mis palabras son buen día a todas y a todos y mi agradecimiento a los organizadores de estas jornadas, que veo a este congreso extraordinariamente oportuno. Decía Miguel que solo hablamos cuando hay reformas. Bueno, el futuro del trabajo, hacia dónde vamos y esa estrategia catalana para el 2030 del trabajo, para el trabajo, me parece esencial. Es un momento extraordinariamente oportuno para hacerlo porque creo que es una de las grandes líneas que tenemos que seguir profundizando. ¿A dónde va el trabajo en el futuro próximo? Me preguntaba Elena, bueno, ¿cuáles pueden ser los escenarios que tengamos en el futuro en esta materia? Es difícil saberlo, pero desde luego creo que se nos abre un escenario con grandes oportunidades, pero también con grandes retos. Además, la transformación digital es una transformación que se mueve a unas velocidades de vértigo y, por tanto, con una aceleración exponencial que nos obliga, ya digo, a buscar respuestas de manera inmediata. Creo que es un escenario complejo porque no solo está
o no solo nos enfrentamos ante un escenario de transformación digital, sino que nos enfrentamos a un escenario donde el trabajo, la cultura del trabajo en su sentido más clásico está transformándose, una realidad social cada vez más dinámica, más diversa, que también debemos atender, y esa transformación ecológica que se está produciendo. Por tanto, es un conjunto de elementos al que se viene a añadir el tema vinculado con la transformación digital. Y centrándonos en este terreno, particularmente pienso que el gran problema al que nos vamos a enfrentar, al que ya nos estamos enfrentando, aunque no nos demos cuenta, es el problema de los mercados de trabajo y el impacto, lo decía Adrián también en su intervención, el impacto que la transformación tecnológica pueda tener sobre los mercados de trabajo. Yo creo que aquí simultáneamente vamos a encontrarnos ante situaciones de creación de empleo, ante situaciones de destrucción de empleo y ante situaciones de transformación del empleo. Es decir, no vamos a ver realidades duales de creación-destrucción, sino que nos vamos a ver simultáneamente teniendo que atender a situaciones de creación, transformación y destrucción del empleo. Yo creo que todo ello va a influir decisivamente en la forma de abordar este conjunto de situaciones. Yo creo que la creación de empleo, ya nos estamos dando cuenta, introduce elementos de debilidad contractual, también lo decía Adrián en su intervención. La asimetría es un elemento diferenciador, lo estamos viendo con los trabajadores de plataformas, por tanto, enfrentarnos a esa realidad y a la tutela de los derechos fundamentales en relación con las personas que se incorporen a estos mercados de trabajo va a ser esencial. Creo que también vamos a ver una fuerte intervención de las autoridades públicas en el diseño de estas y en la tutela de estas nuevas formas de empleo. Lo estamos viendo también. La acción del Gobierno de los últimos meses en relación con algunas plataformas muy significadas lo pone de manifiesto. Y creo también que otro escenario en el que nos vamos a encontrar es el fenómeno que podríamos hablar en sentido amplio del impulso a la democracia en el trabajo en la empresa. Las formas de participación, dentro de ellas el foco fundamental es la negociación colectiva, pero creo que en general la participación, la intervención de la representación de los trabajadores me parece que va a ser un elemento fundamental dentro de ese diseño. Eso por lo que se refiere a la creación, pero si añadimos la transformación, creo que además nos incorporamos a retos significativos, ¿no? El propio sistema mecanismo red que se aprobó en la reciente reforma laboral, yo creo que pone el foco en esa idea. Los mercados no solo se van a crear nuevos empleos, sino que va a haber transformación, va a haber, lo que decía el informe McKinsey hace años, va a haber migraciones del empleo. Y esto indudablemente también nos lleva al foco, nos pone el foco nuevamente en un tema que es absolutamente central, que es el de la formación de los trabajadores, la cualificación, la necesidad de empoderar a los trabajadores en competencias de carácter transversal. En definitiva, creo que nos inunda de una realidad muy significativa en estos planos y a ello añadimos la destrucción de empleo, que es otro reto distinto. Creo que aquí hay dos elementos diferenciadores. Por un lado, o dos elementos a considerar. Uno, la actitud de las empresas en relación con el cambio tecnológico. Yo llevo hablando hace mucho tiempo de la necesidad de pensar en una responsabilidad tecnológica de las empresas frente al cambio digital, cómo incorporar esas realidades. Y por otro lado, otra cuestión que también Mariluz planteaba en su intervención, que es la intervención del Estado, la tutela del Estado frente a estas situaciones. Yo creo que los debates sobre el ingreso mínimo vital, la renta básica universal, cómo atender a los inempleables, que puede ser una realidad a la que nos enfrentemos, son desde luego algunos de los escenarios yo creo que nos planteamos o que nos podemos encontrar como consecuencia de este cambio al que nos dirigimos. En otro orden de cosas, también estamos viendo en los últimos tiempos cómo cobra protagonismo el debate sobre el impacto del trabajo en la salud mental. En este sentido, ¿qué medidas correctoras crees que deberían establecerse para evitar los efectos, por ejemplo, de la precariedad laboral justamente sobre la salud mental? A mí este es un tema que me preocupa también extraordinariamente, porque cuando hablamos de tecnología, cambios tecnológicos, prevención, tutela frente a los riesgos, solemos pensar en robots colaborativos, en exoesqueletos, solemos pensar en nanopartículas y en toda esta actuación, digamos así, sobre lo físico, pero nos olvidamos de la persona. Yo creo que la sociedad requiere volver a un humanismo digital, se ha hablado, ¿no? Yo creo que ese humanismo digital es pensar en la persona, ponerla en el centro y a partir de ahí pensar en las necesidades. Yo creo que el COVID nos ha puesto de manifiesto que la salud mental es uno de los elementos centrales a los que tiene que enfrentarse la sociedad. Y si lo unimos a la realidad laboral,
entendemos que la precariedad es uno de los grandes problemas. Pero la precariedad entendida como la ha entendido el Parlamento Europeo, no en sentido estricto de temporalidad, sino precariedad en el sentido de bajas condiciones de empleo. Tiempos excesivos. El otro día la ministra, que presentaba un informe en el Ministerio de Trabajo sobre la precariedad en el empleo y la salud mental, pues señalaba que en el último trimestre del 2022 se realizaron más de 3 millones de horas extraordinarias. Bueno, es empleo, tiempo excesivo, bajos salarios, falta de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, temporalidad, contratos a tiempo parcial involuntarios. Yo creo que es una realidad cierta. Y los datos son contundentes, es decir, esa realidad produce un efecto sobre las personas, incrementa los estrés, lo decía Mariluz, y el efecto es, datos ya digo, terroríficos, ¿no? Como incrementa la ansiedad, la depresión, incluso los índices de suicidio, estas situaciones. Creo por ello que esto nos obliga a pensar en los riesgos psicosociales, a legislar sobre los riesgos psicosociales. Yo creo que todas las materias que abundan en esta materia, desde las materias relativas al tiempo de trabajo, pasando por las materias relativas al salario, exigen una reflexión de conjunto y cómo no, la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que sigue pensando en los grandes riesgos físicos históricos y deja radicalmente de lado los riesgos mentales. Creo que hay que pensar en empleos de calidad, la planificación diseñada con el objetivo de crear esos empleos de calidad, trabajos de calidad. El propio informe que realizaba el Ministerio, que presentaba hace unos días, pues lo subraya, la reducción de la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo es uno de los grandes retos de futuro y, en definitiva, la potenciación de la desconexión digital como gran valor. La desconexión es uno de los grandes factores diferenciales. Ahora mismo se está planteando la posibilidad de un acuerdo marco europeo en esta materia de desconexión y teletrabajo. Bueno, yo creo que es uno de los grandes retos, por no hablar de las políticas sanitarias que necesariamente habrán de desarrollarse, creo yo, también en esta materia. Por otra parte, otra cuestión central en el debate sobre las condiciones de trabajo para alcanzar una sociedad justa y diversa es la cuestión de la igualdad de género. En concreto, te quería plantear cómo crees que puede afectar la irrupción de la gestión algorítmica y el uso de inteligencia artificial en esta cuestión concreta, en materia de igualdad de género. Yo creo que tenemos que pensar tratamientos diferenciales en razón de género y de todos los tipos discriminatorios, porque las diferencias no solo operan en relación con el género, operan sobre todos los factores de discriminación potenciales, ¿no? Estamos hablando de jóvenes, de personas discapacitadas. Yo creo que la inclusividad es un factor esencial en nuestras sociedades. Tenemos que pensar, en definitiva, los colectivos LGTBI. La reciente reforma normativa nos encamina en esa dirección. Yo creo que frente a ello nos encontramos ante un problema muy significativo. Eubanks, en una célebre obra, habla de la automatización de la desigualdad. La desigualdad puede ser un factor, la automatización puede ser un factor de desigualdad muy significativa, y esta expansión de la desigualdad algorítmica que se está generalizando, de la discriminación algorítmica, como tratamos de reducirla, pues nos obliga a una reflexión muy profunda sobre estos sistemas algorítmicos de inteligencia artificial y sobre lo que yo creo que debiera ser el eje central de reflexión, que es las garantías y las responsabilidades por el uso de estos sistemas. Yo creo que aquí nos enfrentamos a la necesidad de sistemas algorítmicos sostenibles, donde la igualdad algorítmica sea un valor fundamental, el desarrollo de políticas de transparencia frente a esos instrumentos. Yo creo que la transparencia y la explicabilidad de estos sistemas constituye uno de los grandes valores. El proyecto de reglamento comunitario sobre inteligencia artificial, la ley de inteligencia artificial, sitúa ese valor, la transparencia en sentido individual, en el sentido colectivo, la explicabilidad de estos procesos. Me parece otro factor, desde luego, fundamental. Y creo también, y es otro factor a considerar, la necesidad de poner al ser humano, vuelvo a insistir dentro de su humanismo, en el control de estos sistemas. Yo creo que cuando hablamos de esa idea del humano al mando, ¿verdad, Adrián?, de la que tanto hemos hablado en varias ocasiones, de poner al humano al mando, de que esté al presente como un elemento de control en el desarrollo de estos procesos, estamos diciendo mucho sobre el control futuro de los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, la propia proposición de directiva que ahora mismo se está tramitando en la Unión Europea en relación con los trabajadores de plataforma
pone especial hincapié en esa circunstancia, en esa presencia del humano al mando, en el control de las plataformas profesionales que realizan controles o sistemas de gestión algorítmica. Creo que en todo ello hay otro elemento también que entra de nuevo en esta realidad, que es la participación, los nuevos mecanismos de diálogo social. Yo estoy firmemente convencido de que el futuro de toda esta transformación que estamos viviendo pasa necesariamente por un modelo de dialogado. Lo hemos visto en la reforma laboral. En la ponencia anterior se hablaba precisamente de que uno de los grandes valores de la reforma laboral del 2021 fue precisamente ese, el del consenso, el del acuerdo, el del diálogo. Yo creo que el diálogo, el acuerdo, a través de formas nuevas de regulación distintas, todos los sandboxes regulatorios que se han desarrollado, aplicarlo al ámbito colectivo puede ser una fórmula para que entre todos, yo creo que esto nos lleva a una idea de un pacto social digital, ¿no? La necesidad de que todos estemos implicados en el desarrollo de estos sistemas, en la incorporación, en su desarrollo y en atender, en definitiva, como decía, a eso que también se denomina la reserva de humanidad, que en el fondo toda esta transformación sea liderada por el ser humano, porque si no lideramos, los riesgos de futuro pues pueden ser, desde luego, terribles, creo que para todos, y por tanto la sensibilidad y la reflexión sobre estos temas, como este congreso que nos sirve y que nos acoge hoy, pues me parecen extraordinariamente imprescindibles. Muchas gracias. Pues muchas gracias también, Jesús. Vamos a concluir ya esta sesión, esta primera parte del tercer bloque del Congreso, pues no sin antes agradecer a los 4 ponentes por su participación, por estar hoy con nosotros y por las aportaciones, las reflexiones extremadamente interesantes que nos han aportado en sus respectivas intervenciones. Se han tratado temas centrales para el debate sobre las condiciones de trabajo en el presente y en el futuro, muy centradas en cuestiones como la transformación digital, pero también abordando la dignidad de las condiciones de trabajo desde otros puntos de vista, materia de protección social, en materia de igualdad también, en materia de salud mental. Muchos temas son los que han aparecido, un debate muy rico y por lo tanto, pues otra vez el agradecimiento a vuestra participación. Y en esta materia pues vamos a seguir en el siguiente debate con los agentes sociales pues para completar esta visión académica sobre la materia. Muchas gracias también al público por vuestra asistencia.